Gloria a Dios. Toca tiempo, la oportunidad para meditar en la bendita palabra de Dios, y le voy a pedir que abra sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Ahorita vamos a leer ahí unos versículos, pero antes quiero mencionarles algo. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Amén. Muy bien, vamos hoy, hermanos, a continuar con la serie de predicaciones que hemos comenzado ya hace 2 semanas, que tiene como título, como nombre, Perseverando en la gracia de Dios. Ya nos habló nuestro hermano Alfredo del primer tema, perseverando en la gracia que fructifica. ¿Sí lo recuerdan? La semana pasada nuestro hermano Jorge nos predicó sobre otro tema, así que hoy vamos a retomar esta serie, hermanos, perseverando en la gracia de Dios. Y ahorita vamos a leer una porción de la Escritura. En los primeros años de adolescencia, hermanos, John Newton, no Isaac, John, un clérigo, salió huyendo de Inglaterra y se unió a una tripulación de un barco que transportaba esclavos. John Newton era muy adolescente cuando huyó de su casa de Inglaterra y abordó este barco de esclavos. Algunos años más tarde, él mismo fue entregado a la esposa de un tratante de esclavos en África. Fue Newton cruelmente maltratado y vivía de las obras que quedaban en el plato de la mujer a quien fue entregado como esclavo. Y también vivió de tubérculos silvestres que arrancaba de la tierra por las noches. Después de escapar de ese tormento, hermano, John Newton vivió con un grupo de nativos africanos y finalmente se las arregló para convertirse él mismo en un capitán de un barco, haciéndole a otros lo que le habían hecho a él, y llevando una vida más profana y libertina que se puedan imaginar. No obstante, hermanos, después de una conversión milagrosa, en 1748, John Newton regresó a Inglaterra y se convirtió en un abnegado e incansable ministro del Evangelio en Londres. Dejó para la posteridad muchos himnos que todavía se encuentran entre los más populares. El más conocido, hermanos, de hecho conocido en el mundo entero, se llama Sublime Gracia, Amazing Grace, se llama este himno, y dice este himno: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Se las iba a cantar, pero pronto no me puso la canción, hermano, no sé qué le pasó, si ya lo habíamos ensayado. No se crea. No, estaba bromeando, no. Si empiezo a cantar me bajo. Hermanos, John Newton, que escribió este himno, que estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado, y muchos himnos preciosos, después de haber vivido una vida profana, libertina, haber esclavizado gente, después de que él sabía lo que significaba eso, ese sufrimiento por el que él pasó, se lo hizo a otros, y después de vivir perdidamente, hermanos, se convirtió en un pastor en una iglesia en Inglaterra.
Y en el epitafio de su tumba, en el cementerio donde está enterrado su cuerpo, sus restos, hay una escritura que de hecho yo mismo escribió, que dice, esa es la pasada: otrora impío y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por mucho tiempo quiso destruir. Esto me suena a alguien que encontramos en la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pablo. ¿Cómo fue posible que un hombre tan disoluto y tan grande, autoproclamado, enemigo acérrimo de la fe, hermanos, pudiera llegar a decir como Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia? ¿Cómo fue posible eso, hermanos? Que alguien que perseguía a los cristianos, que se gozaba, que disfrutaba de su martirio, ahora haya sido recibido a misericordia. ¿Sabe cómo es esto posible, hermanos? Por la gracia de Dios. La misma gracia de Dios que transformó a John Newton en un esclavista a un predicador en Inglaterra en el siglo XVIII. Ayer reflexionábamos el hermano Pastor Alfred y su servidor, hermanos, de cuando hace algunos años, él más que yo, éramos pequeños, éramos jóvenes, éramos niños, ¿sí? Empezamos a platicar, sacamos el violín y toda la cosa, y reflexionábamos, hermanos, acerca de aquellos tiempos cuando nadie apostaba algo por él o por mí, como muy seguramente pasó con muchos de ustedes. Él, nuestro hermano Alfred, músico mundano, secular, dicho por él, tomador, vicioso, grosero, ¿verdad? Que pues por su vida que llevó desde muy chico aprendiendo a hacer ladrillos en la obra, pues aprendió a decir groserías que ni existían, ¿sí? Pero las aprendió. Y platicábamos de yo, su servidor, hermano, su caso igual, parecido, que no me gustaba la escuela, no me gustaban las responsabilidades, no me gustaba la escuela, pero tampoco me gustaba trabajar, hermano. Sí, era un niño en potencia, era grosero, peleonero, iracundo. Eso está con ser unas cosas que estoy trabajando, hermanos. Bueno, grosero no. El tema del ojo y la molestia es lo que seguimos trabajando el Señor con nosotros. Por eso, hermanos, platicábamos, hermano Alfredo y yo, no nos querían ni los suegros, ¿verdad? A él menos que a mí me querían un poquillo más. Y decíamos que nadie apostaba, hermanos, por ese par de cholos malandrines, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes. Pero, hermanos, dice una frase de un cantante cristiano, de una iglesia, un movimiento cristiano que me gusta mucho, que dice: cuando nadie invertía nada en nosotros, nada, ni un peso, dice la palabra de Dios que Él, ¿sí?, envió a su Hijo. Dice este cantante: cuando nadie invertía nada en nosotros, Él invirtió la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Y por gracia, hermanos, dice la palabra de Dios, sois salvos. La mayoría de las personas, hermanos, piensan, muchas personas en el mundo, en su mayoría, que la gracia, perdón, la misericordia, hermanos, solo la necesitan las personas malas, o a lo que ellos le llaman malas. Personas que dicen: yo no necesito arrepentirme. Es decir, no necesitan la gracia de Dios. Si analizamos, hermanos, cuidadosamente, cada sociedad, ¿sí?, tiene a través del tiempo una definición de lo que quiere decir, hermanos, aquellas personas que son malas o aquellas personas que necesitan o no ser
salvadas. La palabra de Dios dice que la gracia, hermanos, es para los pecadores. El problema es que muchos no pueden reconocer sus pecados ante Dios. Piensan que no necesitan la gracia de Dios. Ese es un problema. Durante un congreso de religiones comparadas, expertos de todo el mundo, hermanos, se juntaron en Inglaterra y estaban discutiendo sobre si había alguna creencia, hermanos, alguna doctrina que fuera exclusiva de la fe cristiana, la fe que nosotros profesamos. Discutían, disertían acerca de, ¿hay alguna creencia, algo en particular que solamente la fe cristiana la tiene? Y algunos empezaron a decir que la encarnación, pero alguien más les debatió, no, hay otras religiones que dicen que su Dios murió y pudo resucitar, o que otro de sus dioses se encarnó, así como Jesucristo. Siguieron debatiendo sobre qué cosa en particular tenía solamente la fe cristiana. Algunos otros dijeron la resurrección, pero otros les dijo no, objetando, hay algunas otras versiones de religiones de dioses que han muerto y resucitado. Cuando estaban en medio de esa discusión, hermanos, apareció C.S. Lewis y les dijo, ¿sobre qué están discutiendo? Y le dijeron, pues estamos discutiendo sobre si la fe cristiana tiene alguna creencia en particular exclusiva de ella y que no comparta con otras religiones. Y C.S. Lewis les dijo, es sencilla la respuesta: la gracia. La gracia, hermanos. Solo el cristianismo se atreve a hacer incondicional el amor de Dios. En todas las religiones, hermanos, las personas tienen que hacer algo, ¿sí?, algún esfuerzo, tienen que ganarse, por decirlo así, la salvación. En nuestra creencia de fe, hermanos, la palabra de Dios nos dice que en el cristianismo la salvación se recibe por gracia, por gracia, un favor inmerecido. Eso es lo que es gracia, un regalo que no hicimos nada para merecernos, hermanos. Si alguien me dice que me regala este reloj, si viene y me dice, pastor, se lo regalo, pues me cae muy bien. No creo, ¿verdad? Digo, no creo que me lo regale, no que le caiga bien, o quién sabe. Sí, y se lo regalo y que a todo dar, y me lo pongo, y luego ya de rato me dice, son 1,000 pesos. Caray. Sí, oye, pues no que me lo había regalado. Bueno, la gracia, hermanos, es lo que Dios ha hecho por nosotros sin merecerlo y sin nosotros haber tenido que pagar absolutamente nada, hermanos. Sabemos de diferentes religiones que declaran y creen que para ganar, entienda eso, ganar la salvación hay que tener buenas obras mientras está en la tierra. En esencia y en general las otras creencias dicen, hermanos, tienes que hacer estas cosas o tienes que hacer vivir de este modo para alcanzar la salvación. Hermanos, pero el cristiano, la palabra de Dios dice, lo que tiene que pasar para que recibas la gracia de Dios y su salvación, Jesucristo ya lo hizo por ti hace 2000 años, hermano. No hay una palabra que englobe mejor todas las riquezas que encontramos en Cristo, hermanos, todos los dones que Él nos ha dado, que la palabra gracia. Magnífica palabra. Se usa más de 150 veces en el Nuevo Testamento, hermanos, para hablar del favor divino otorgado, como decía, a personas que no se lo merecen, hermanos. Bajo el régimen de la ley mosaica en el Antiguo Testamento, hermanos, quedó claro, fue hecho notorio que el ser humano era incapaz, hermanos, de cumplir la ley, quedando bajo el yugo de la ley. La palabra de Dios misma lo dice, hermanos. Pero en el régimen, en el nuevo régimen de la gracia de Dios en Cristo, hermanos, todo creyente es libre del poder
que el pecado ejercía sobre él. Ya está hecho, hermanos. Sin embargo, tenemos una responsabilidad. Para la salvación no tenemos que hacer nada, pero una vez que hemos recibido la gracia de Dios y la gracia de Dios nos ha hecho salvos, hermanos, tenemos esta responsabilidad. Perseverar en la gracia, hermanos, que nos ha liberado del pecado y de sus consecuencias. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Eres bueno, Señor, eres maravilloso. Gracias porque tu palabra es clara, Señor. Nos dice que por el puro afecto de tu gracia, Señor, hemos sido salvos. Tu palabra también nos dice, Padre, que hay responsabilidad, que tenemos que perseverar en esa gracia que ya nos ha sido dada, Padre, que nos ha liberado del pecado, Señor, del poder que el pecado ejercía sobre nosotros. Tenemos esa responsabilidad delante de tu presencia, Padre. Andar conforme a la vocación de lo que fuimos llamados, por aquel que fuimos llamados. Ayúdanos a poder entenderlo, a poder ubicarnos, Señor, en la meditación que estamos llevando este día. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. En Romanos 6, hermanos, en el versículo 1, por favor, dice una palabra retórica el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta, y es una pregunta retórica, hermanos. El versículo 2 dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 14 del mismo capítulo 6 dice: porque el pecado, hermanos, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos meditando, como lo ven ahí en la pantalla, perseverando en la gracia de Dios, y específicamente ahorita estamos hablando, hermanos, meditando sobre es necesario perseverar en la gracia que nos libera del pecado y de sus consecuencias. Nuestro hermano Alfredo nos dijo la semana pasada lo que significa gracia, en griego charis, hermanos, y quiere decir que es un regalo que trae gozo. Charis, en griego, palabra española, gracia, hermanos, se refiere o puede referirse a regalos de distintos tipos, pero para la palabra de Dios se refiere a regalos divinos como la salvación o a los dones que el Señor nos ha dado, hermanos. Desde el punto de vista de la Biblia, la gracia, hermanos, es y representa todo lo que Dios ha hecho por sus hijos, por el pueblo de Dios, incluyendo la creación, la revelación, la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la justificación y la santificación. Y no es todo lo que termina en Sion, pero sí son esos 7 elementos que incluyen la gracia de Dios, regalos, dones, cosas que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Lo vuelvo a repetir: la creación, la revelación, la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la justificación y la santificación. Esos son regalos, y eso incluye la gracia salvadora, la gracia que santifica al cristiano. Hablando de C.S. Lewis, hermanos, él explica la gracia de una manera muy interesante para que nos quede comprensivamente más claro. Dice C.S. Lewis: cuando una persona abandona a su cónyuge, la persona que ha sido abandonada sufre un profundo dolor porque ha sufrido una pérdida. Es decir, la persona a la que abandonan queda adolorido, queda sufriente, ¿sí?, por esa pérdida. Eso dice C.S. Lewis, o decía, escribió, es muy natural, hermanos, y es muy humano sentir eso. Pero la gracia, hermanos,
definida para cómo es Dios con nosotros, dice, cuando una persona abandona o se aleja de Dios, ¿sí? Ya no está abandonando a otra persona, está abandonando o alejándose de Dios. Dice, sufre. Dios sufre, hermanos, pero no sufre porque se siente abandonado. Él no se siente abandonado, Él está completo, es perfecto como está. Pero Él no se siente abandonado y por eso es que sufre. Por el contrario, hermano, ¿sabe por qué sufre Dios? Sufre porque el que esa persona se haya alejado de Él lo imposibilita para recibir su gracia. Dios sufre por la persona, ¿sí? Porque esa persona ya no va a poder recibir la gracia que Él tiene para esa persona que se alejó de Él. Nosotros sufrimos si alguien se aleja de nosotros porque nos deja un dolor y una pérdida, pero Dios sufre no porque Él se sienta solo o abandonado, sino sufre porque esa persona está sola, está incompleta, está vacía y no puede recibir la gracia que Él ya ha provisto para esa persona que lo dejó. Hermanos, el cómo somos como seres humanos orgullosos, por decirlo de alguna manera, nos imposibilita en nuestra mente para entender que alguien pueda darnos algo sin merecerlo, ¿sí? Estamos acostumbrados a que en esta vida todo lo que tenemos, recibimos, ¿sí? Hemos adquirido, por decirlo de alguna manera, todo hemos hecho algo para recibirlo. ¿Sí me explico? Tenemos una casa porque la compramos, porque trabajamos por ella. Tenemos un trabajo porque estudiamos, porque nos esforzamos, ¿sí? Quizás no terminaron muchos, algunos una carrera, una profesión, pero sin embargo tienen un trabajo y reciben un sueldo porque se esfuerzan en ese trabajo, ¿verdad? Hasta los que reciben las becas que da el gobierno tienen que esforzarse, tienen que ir a formarse, ¿verdad? Hicieron algo para merecerlo, ¿sí? Metieron su trámite, finalmente. Estamos acostumbrados al pensamiento de que nos merecemos las cosas que tenemos en nuestra cabeza, hermanos. Yo he comprado esto, yo hice esto porque soy capaz, porque me esfuerzo, por mi lucha. Estamos acostumbrados a eso. Pero la gracia de Dios, hermanos, que ha sido derramada, no es así, porque Dios no es como nosotros, hermanos. Sus pensamientos están mucho, mucho más arriba, inalcanzables a nuestros pensamientos, son diferentes. Eso es lo que significa la gracia, un favor que no nos hemos merecido. Absolutamente no hemos hecho nada para merecerlo. Dice este pasaje, Romanos, Pablo, hermanos, hablándole a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma, ¿sí? Les dice que debemos perseverar, pero no perseverar en el pecado, sino en la gracia. El versículo 14, ¿sí? Habla acerca de eso. Después de decir, ¿perseveraremos en el pecado? La respuesta es no. La respuesta es un tajante no. Perseverar, ¿qué es, hermanos? Bueno, perseverar, lo decía también el hermano, tiene la idea de hacer algo persistentemente, constantemente, un esfuerzo continuo y permanente. Permanecer en algo, ¿sí? Tiene la idea de estar en un cierto lugar, hermanos, ¿sí? Aquí me quedo, aquí permanezco. Eso no me muevo para nada, eso tiene la idea de perseverar, permanecer o quedarme, establecerme en un determinado lugar. Así que perseverar tiene el sentido de permanecer en algo, en alguna situación o en algún lugar. Para ejemplificarlo, ahí hay que darle a la que sigue, por favor. La idea de perseverar, hermanos, tiene que ver con un esfuerzo continuo para alcanzar algo, un objetivo. Así como los corredores, hermanos, de un maratón, ¿sí? Tienen que perseverar durante 42,000 metros. 42 kilómetros, hermanos. Equivalente, ¿sí?
a 58,000 pasos, corriendo a una velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora. ¿Se imagina usted mismo correr a 20 kilómetros por hora durante 58,000 pasos? No 100 pasos, ¿sí? Damos 100 pasos, más menos de 100 pasos para levantarnos de la sala e ir a la cocina a comer y regresarnos y volvernos a sentar y prenderle a la tele, ¿verdad? Menos de 100 pasos, es eso. ¿Se imagina? No 100, no 1000, no 10,000, no 20,000, no 50,000, 58,000 pasos a una velocidad promedio, los atletas, de 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros. Hay unas personas que cuando voy manejando me desespero y se me hace que esa velocidad van manejando un carro, 20 kilómetros por hora. ¿Se imagina correrlo, hermanos, a esa velocidad? Bueno, un maratonista, para terminar la carrera, tiene que perseverar paso a paso hasta que la termina, hermanos. ¿Sí? Esa es la idea de perseverar. Hay muchos, hermanos, muchos maratonistas, ¿sí?, que no terminan esa carrera. Hay muchos que no pueden porque es desgastante, porque es extenuante. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, comparó a un maratonista, ¿sí?, con la vida cristiana, la vida en Cristo. Dijo él: prosigo al blanco, a la meta. Es, hermanos, para un cristiano la salida en una maratón, una vez que recibe la gracia salvadora del Señor. Es la meta, hermanos, para un cristiano como lo es para un maratonista. El maratonista llega a la meta, sí, corre, hay una banda ahí que rompe, bueno, si es el primero, si no, pues es un lugar donde, una línea donde dice ya brincaste del otro lado. Para un cristiano, hermanos, esa meta es cuando llegue a la presencia del Señor. Pero para llegar a ese lugar, hermanos, tiene que perseverar. La gracia ya le fue dada, ¿sí?, la salvación. En ese momento, cuando recibimos la salvación y la gracia salvadora, hermanos, en ese momento partimos, como en la imagen que está ahí, ¿verdad? Arrancamos. Pero para llegar a la meta, como un corredor, un maratón corre 58,000 pasos, nosotros tenemos que perseverar día a día en la gracia que ya nos ha sido dada. Y aquí la pregunta es: ¿y cómo se hace eso de perseverar en la gracia, hermanos? ¿Cómo le hago? Pablo dijo: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. En 1 Corintios, hermanos, el apóstol Pablo está utilizando nuevamente esta ilustración, hermanos, de correr una carrera, de perseverar en la gracia que nos ha sido dado. Dice: yo corro, peleo, ¿sí? Cuando dice que golpea su cuerpo, hermanos, no piense que agarra una cuerda y se pega así como algunos han visto, no. Tiene la idea de someter su cuerpo, hermanos, para que ese cuerpo no viva pecando. Porque la gracia de Dios, como dice Romanos 6:14, hermanos, nos ha hecho libres para que el pecado, el versículo 14, ya no se enseñoree de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que perseverar en la gracia de Dios, esa gracia que nos ha hecho libres, hermanos, del pecado, de la influencia del pecado. Y aquí nos vamos a topar con un tema, con una situación que dificulta la vida cristiana, hermanos, de muchos de nosotros. Para muchos, hermanos, es fácil, por decirlo de alguna manera, porque no lo es, pero es fácil recibir la gracia que salva, ¿sí?
Es fácil y sencillo hasta cierto punto, porque como dijimos, la gracia es un favor o un regalo, ¿qué? Inmerecido, por el que tuvimos que hacer nada. ¿Sí? El Señor ya pagó el precio por nosotros. Pero la gracia, hermanos, tiene otro asunto. La gracia no solamente nos salva, la gracia nos proporciona una doble cura. Esa es la última, creo. La gracia nos proporciona una doble cura a los cristianos. Y ahí, hermanos, es donde está la complicación por la cual el apóstol Pablo nos dice que debemos perseverar en la gracia, hermanos. Ojo, usted conoce la palabra de Dios y sabe que la gracia de Dios no solo salva. La gracia de Dios salva en primera instancia, en primer lugar, pero la gracia de Dios no solo salva, proporciona una doble cura para nosotros. Y cuando hablamos de cura es porque está curando una enfermedad, ¿sí? Está solucionando un problema, una enfermedad grave que como seres humanos caídos tenemos. La gracia salva, hermanos, porque por el pecado el ser humano natural está destinado a la condenación y no puede hacer nada para impedirlo. No hay buenas obras, hermanos, que salven a una persona, y eso ya lo dijimos y eso ya lo hemos aprendido, constantemente lo enseñamos. No hay algo que usted pueda hacer, ¿sí? Por lo que yo pueda decirle a usted, no, sí, por estas que 3, 4, 5 obras que hizo, por esa razón el Señor lo salvó. Usted sabe que no es así. Sin embargo, la gracia, hermanos, no solamente provee la cura de la condenación, dándonos salvación. La gracia provee una doble cura. Eso lo escribió, esta forma de interpretación, hermanos, de la gracia, lo escribe el hermano Jack Cottrell, teólogo doctor, ¿sí? Y dice que la gracia, ¿sí?, no solamente nos salva, la gracia además, hermanos, nos santifica. ¿Sí? Ahí tiene la imagen de la idea, hermanos, de lo que quiere decir el escritor, el hermano Jack Cottrell, cuando escribe eso. Llegamos a Cristo, hermanos, y la gracia, ¿sí?, nos provee una cura y nos hace salvos en el momento en que nos consagramos, que consagramos nuestra vida, que decimos que vamos a consagrar nuestra vida para el Señor. Cuando recibimos a Jesús, hermanos, cada uno de nosotros dijo unas palabras, las repitió, ¿verdad? Porque no las sabía. El predicador, el que le bautizó, le dijo, usted si cree, diga conmigo, yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Bueno, recibimos a Jesús, recibimos su gracia, la cura primera, y somos salvos. Cuando decimos yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibo como mi Salvador, la gracia de Dios me ha salvado. ¿Por qué? ¿Porque soy bien buena onda, hermanos? No. ¿Porque soy muy trabajador? ¿Porque caigo bien? No. Por el puro afecto de su gracia. Pero ahora, hermanos, hay otra situación, que somos llamados a perseverar en esa gracia que ya hemos recibido por el puro afecto de la gracia, por el puro amor incondicional de Dios hacia nosotros. Y ahora el Señor nos dice, ok, ahora persevera en esta gracia que te ha sido dada. Esa gracia, hermanos, aparte de que nos salva, nos asegura la salvación con el Señor. Esa gracia también nos santifica, nos hace crecer gradualmente, hermanos, gradualmente nos hace crecer. Y así se ve, hermanos, el proceso de santificación. No es una línea recta, no somos cada día mejor, ¿sí? Porque
tenemos fallas, tenemos caídas, porque pecamos, ¿sí? Y entonces nuestra vida cristiana no es lineal, hermanos, no es en una línea recta, ¿sí? Ascendente todo el tiempo, y ya lo sabemos, ya lo hemos experimentado. Pero finalmente, hermanos, hay una promesa de la santificación, crecimiento gradual hasta la muerte o hasta la venida del Señor, finalmente cuando seamos glorificados. Y esto, hermanos, esa línea verde que usted ve ahí, ese es el problema a que nos enfrentamos los cristianos, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos, hermanos, si dijéramos que esta línea que está abajo, ¿sí? la de las X, ¿sí? Esta línea que está abajo, hermanos, fuera la vida de cada uno de nosotros después de llegar a Cristo, yo aquí diría 18 años, ¿sí? Y acá diría el número en el que Dios sabe que voy a partir a su presencia o que Él va a regresar. Yo voy a pensar que son 60 años. Entonces, de ahí a ahí, sí, tengo alrededor de 42 años en el cual debo llevar una vida de santificación progresiva. A eso se le conoce, hermanos, como santificación progresiva. Perseverar en la gracia, no en la gracia salvadora. Esa ya no tenemos que hacer nada, pero perseverar en la gracia que santifica. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? De muchos cristianos. El problema de muchos cristianos es, dependiendo, ¿sí? Hay cristianos que están aquí, ¿sí? Que tienen 20 años de ser cristianos, 30 años de ser cristianos, pero que no están ahí, sino que están aquí donde comenzaron. Quizá empezaron a subir y ahí están. ¿Sabe por qué? Porque no han perseverado en la gracia que santifica. No han aceptado vivir con la doble cura. ¿Se creen salvos? Sí, como dice algunos, salvos una vez. Sí, algunas creencias, algunas personas que enseñan que una vez que hemos sido salvos, somos salvos para siempre. Una anterior, por favor. Hay unas doctrinas, hermanos, que son un peligro, un riesgo para no perseverar en la gracia que santifica, a la que el Señor nos ha llamado. Y son esas dos. Seguramente la del legalismo, ¿sí? La enseñanza, la doctrina, la corriente de pensamiento llamada legalismo, la ha escuchado, ¿sí? Muy seguramente, como eres legalista, ¿sí? Es aquella doctrina, ¿sí? Corriente de pensamiento, hermanos, empleado por algunos, que dice, hay un sistema de reglas, ¿sí? Un sistema de reglas que permite lograr la salvación. Hazlos, cumple esas reglas y serás salvo. Y ese es un error, hermano, porque la gracia es inmerecida, ¿sí? No podemos, hermanos, creer que si nos adherimos a un estricto número de reglas, hermanos, de normas, de leyes, y las cumplimos, sí, vamos a ser salvos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no podemos. Por eso vino Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque año con año se hacían sacrificios, hermanos, que no podían, ¿sí? Como dice Hebreos 10, no podían quitar en realidad el problema del pecado, no podían curarlo, ¿sí? La cura fue la gracia. Así que el legalismo es un problema porque muchas personas, mayormente los que no son cristianos, que probablemente nos estén visitando, hermanos, tengan ese pensamiento. ¿Sabe qué es legalista? Aquella persona que dice, yo me porto bien, yo no necesito eso que tú dices que se llama gracia. Yo soy bien portado, tengo buen comportamiento, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he hecho esto, no he hecho lo otro, así que yo me porto bien, yo no necesito eso que tú
me dices, eso se llama legalismo. ¿Sí? Otra forma de legalismo, los judíos que querían obligar, hermanos, a los recién convertidos al cristianismo a circuncidarse. ¿Se acuerdan? En Hechos vemos, ¿sí?, a Pablo mencionando que la circuncisión es del corazón. Ya la ley en ese sentido, hermanos, ¿sí?, no ha quedado eliminada, pero ya no hay una obligatoriedad de cumplir los ritos y los mandatos que eran obligados por la ley. El problema, hermanos, está, y es más grave, en el antinomianismo. Y muchos pueden decir, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, eso es una herejía, hermanos. ¿Sí? Es una herejía que deriva de dos vocablos griegos, anti-nomos, que quiere decir contra la ley o anti-ley. ¿Sí? Y hermanos, esta palabra antinomianismo tiene un grave problema y es peligroso, hermanos, porque es ese pensamiento, hermanos, es esa premisa que está escrita en Romanos 5:20, donde Pablo dice, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado con esto, y la gente la utiliza indebidamente. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Este versículo, hermanos, interpretado de una manera literal e irresponsable, ¿sí?, es usado para decir, ok, la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y sabes qué dicen algunos hermanos que creen esto? Porque eso está vigente, ¿sí?, en muchos círculos evangélicos, es, pues vamos a pecar, porque cuando el pecado abundó, ¿sí?, es decir, aquí estamos, ¿sí?, estamos salvos, pecamos un chorro, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Entonces, podemos pecar. Por eso el apóstol Pablo pregunta, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 6, entonces, ¿qué? ¿O qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice la respuesta en el versículo 2? En ninguna manera, hermanos. El ataque más frecuente a la doctrina, hermanos, de la salvación solo por gracia, muchos dicen, es que alienta el pecado, alienta a pecar, pero es una mentira, hermanos. No es cierto eso. ¿Sí? Las personas que están equivocadas dicen, si soy salvo por gracia y todos mis pecados son perdonados, ¿por qué no pecar todo lo que quiera? Dicen las personas que utilizan y han convertido, como dice la misma palabra de Dios, esa libertad la han convertido en libertinaje, hermanos. Pero no es así. Cuando el apóstol Pablo dice que el pecado abundó y que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, tiene otro asunto que ver. Por eso lo aclara en el capítulo 6. Inicia el capítulo 6 diciendo, entonces, como cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Y esa manera, hermanos, de escribir del apóstol Pablo, de en ninguna manera, hermanos, es una forma muy fuerte en el griego para decir literalmente, esto no puede ser jamás. Es una sentencia enérgica. En griego es me genoito, que quiere decir ni se te ocurra eso, ni se les ocurra eso, que ni les pase por la cabeza ese pensamiento. ¿Sabe qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia? Y esto sí es así. He platicado con personas, hermanos, con algunas personas, he escuchado de otros, ¿sí?, testimonios
de personas que dicen que alguien les predicó el evangelio, hermanos, y que les dijo: el Señor puede perdonar tus pecados, puede limpiarte de toda maldad. Pero hay personas, hermanos, que piensan que son tan malos, tan malvados, tan malditos, ¿sí?, que la gracia de Dios no es suficiente para perdonar todo lo que han hecho. Pero, hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Si alguien que está aquí no es cristiano y piensa que es tan malo, que lo que hizo no tiene perdón, no es así. La gracia de Dios es suficiente para justificar, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios es suficiente, hermano. Así que cuando Pablo dice que si el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia, es para decir: no hay un pecado que alguien haya cometido, por más grosero, malvado, perverso que sea, que suene, que el Hijo de Dios no pueda limpiar con su sangre. Su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, hermano. Así que no tenemos libertad, hermanos, porque si hemos muerto al pecado, versículo 13, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El pecado, hermanos, no se enseñoreará de vosotros. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Así que la persona, hermanos, que está viva en Cristo, que ha muerto al pecado, es inconcebible y es contradictorio proponer que en adelante pueda vivir en el pecado del cual fue libertado. No se puede, hermano. Así que, como lo hemos enseñado, la santificación nos dice, hermanos, que hemos recibido la gracia de Dios que nos hace salvos, pero tenemos que recibir y vivir bajo la gracia de Dios que nos ha libertado del pecado. No solamente hemos sido salvados, hemos sido libres del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros y entonces no tenemos libertad, libertinaje para vivir pecando, pensando que al cabo la gracia de Dios, si va a sobreabundar, entre más peco, más gracia, entre más peco, más gracia. Eso es pecar deliberadamente. Y Hebreos dice: ¿cuánto mayor castigo cree que merece aquel que peca deliberadamente? Si pecamos deliberadamente, ya no hay más sacrificio por el pecado. No tenemos esa libertad, hermanos. Tenemos que tener cuidado con esa forma de pensamiento. No es por obras, no es con el legalismo, pero tampoco, como fuimos salvos por gracia, tenemos la libertad, como dice la otra corriente de pensamiento, hermanos, antinomos, antiley. No tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca, ¿sí?, como decimos, ¿verdad?, de hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. No sé por qué decimos así. No tiene el cristiano, hermanos, el Hijo de Dios, esa libertad. Y ese es un problema. Si le pones otra vez en la última, ese es un problema, y ya estoy terminando, hermanos, con el cual nos enfrentamos muchos cristianos. El pueblo de Dios, hermanos, se limita, hermanos, porque el apóstol Pablo dice: el pecado ya no es nuestro Señor. La gracia de Dios nos ha liberado. Debemos perseverar en ella. Y al respecto de eso, hermanos, tengo que decir tres cosas. O tengo que dirigirme a tres personas. Pero no se asusten, no a tres personas en particular, sino a tres tipos de personas, ¿sí? Es cierto que es probable, en la última, porfa, si son tan amables, es cierto que es probable que haya entre nosotros a alguien, ¿sí?, que haya recibido la gracia salvadora, hermanos,
¿sí? Y haya transcurrido los años, haya transcurrido el tiempo, ¿sí? Y ya tiene unos ciertos años que reconoció al Señor y que alcanzó la gracia y la misericordia de Dios, y el Señor le ha dado la salvación que le ha prometido. Pero es muy probable, porque eso sucede constantemente, hermanos, así es nuestra vida, es la vida del ser humano, es probable que se encuentre sin estar perseverando en la gracia. Pero hay una promesa, hermanos, hay una promesa de Dios. No importa que hayas recibido al Señor hace tiempo y que hoy, en este día, estés viviendo sin perseverar en la gracia de verdad, realmente haciendo un análisis, una autoexaminación, como dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Es posible que haya personas que estén así, ¿sí? Hermanos que llegaron y que no han perseverado como manda la palabra de Dios, que no están realmente en un proceso de santificación progresiva, sino que están viviendo para sí mismos. Es probable. Bueno, déjame decirte que esa promesa de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para lavarnos, para limpiarnos de toda maldad, también es para ti, hermano. También lo es. Porque el Señor es misericordioso y está esperando como al hijo pródigo para que vengas a Él, ¿sí? Y que no importa que te hayas estancado, que hayas pasado los años de tu vida y que no estés en esa etapa de santificación progresiva, o al menos no como deberías, que estés estancado. El Señor, hermanos, es misericordioso, y cuando el pecado abunda, sobreabunda su gracia. Ahí sí es así, hermano, porque no lo estás haciendo deliberadamente, te equivocaste, caíste, viviste un tiempo así, pero quieres de verdad acomodarte, el Señor te espera. Pero quizá hay entre nosotros otra persona, ¿sí?, que piensa, como los legalistas, que con sus buenas obras le va a alcanzar, porque no ha matado a nadie, porque no ha asaltado a nadie, porque no vive delinquiendo o golpeando personas o hiriéndole, y piensa que entonces no es tan malo y que sus buenas obras le van a alcanzar. Déjame decirte que no es así, porque por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no es de nosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por el puro afecto de su gracia. Y quizá haya entre nosotros hermanos que digan, bueno, yo estoy en ese proceso de santificación, gloria a Dios, tengo errores, me equivoco, he caído, ¿verdad? Por eso voy así. Hermano, la palabra de Dios también tiene mensaje para ti. Te dice, persevera en la gracia. Ya no vivimos esclavizados por el pecado, sigue así, el Señor se agrada de ti, pero tienes un gran reto de seguir cada día perseverando en la gracia. La gracia, hermanos, nos libra del pecado, pero también de sus consecuencias. Para los que están sin Cristo, la consecuencia es clara. Es una vida eterna en la condenación sin Cristo, y esa no tiene remedio. Pero para nosotros, mientras estamos aquí, hermanos, en este cuerpo, hay esperanza. Sin embargo, es necesario y oportuno acomodarse, porque el pecado aún en esta vida, hermanos, tiene consecuencia. La gracia ahí está, y el Señor, si tú te arrepientes, si tú te acomodas, Él nos va a perdonar y Él nos va a recibir como al hijo pródigo. Sin embargo, como el hijo pródigo, hermanos, el pecado le dejó consecuencias. Para nosotros los cristianos también las hay si no perseveramos en la gracia. He visto hermanos, ¿sí?, muchos casos de hermanos que vivieron perdidamente como el hijo pródigo,
carnalmente, aunque no deberían, regresaron a la iglesia. El Señor, como es misericordioso, les ha perdonado, pero hay consecuencias, hermano. Perseveremos en la gracia para que esas consecuencias no nos acompañen. Las consecuencias, hermanos, el Señor no las va a borrar. Si alguien por vivir perdidamente, si fue y cometió actos ilícitos, el Señor lo va a perdonar, pero las leyes civiles lo van a encarcelar. O si alguien fornicó, ¿sí?, y eso provocó descendencia o divorcio, separación, problemas, pleitos con la familia, con los hijos, el Señor le va a perdonar, pero van a quedar daños, hermanos, entre nosotros, algunas veces irreparables, no porque Dios no pueda repararlo, sino por el corazón duro, por el que Moisés permitió dar carta de divorcio, por ejemplo. O quizá alguien tuvo un hijo y lo abandonó y después se hace cristiano, se arrepiente y va y busca al hijo y el hijo no lo recibe y vive con esa consecuencia. Así que, hermanos, perseveremos en la gracia que nos libera del pecado, pero también de sus consecuencias. No juguemos al más adelante, al después, al cabo hay oportunidad más adelante de reponerme. No es la escuela, ¿verdad?, donde el extraordinario la paso, ¿no? Es ahora, hermanos. Es el día de hoy. Si es necesario acomodar tu corazón, retomar el camino para perseverar en la gracia de Dios, la gracia que nos ha dado, es el día, hermanos. El Señor nos manda, el Señor nos reta, nos da su mandamiento. Es ahora, hermano. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Usted sabe si acepta o no quien le haga falta. Y al que esté correcto, hermanos, pues la única exhortación es seguir por ese camino. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Damos gloria a tu nombre, la bendición que nos das, maravillosa de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, en este proceso maravilloso de glorificación, de perfeccionamiento, de madurez, Padre. De vivir cada día de nuestras vidas así, Señor. Cada día, Padre, comprometidos y que cuando caigamos, Señor, nos levantemos por tu gracia, Señor, la gracia que nos ha sido dada. Ayúdanos, Padre, perdónanos, llévanos, Espíritu Santo, al arrepentimiento cuando sea necesario. Gracias, Señor, te damos y nos encomendamos a ti en todo, en el nombre de Jesús. Amén.